Hola, bienvenidos a esta presentación del programa de especialización Planner de mantenimiento con Python, SAP PM, Power BI y MS Project. En el día a día de una planta industrial solemos enfrentarnos a dos mundos que parecen desconectados. Por un lado, el gabinete, el papeleo, los estándares, las normas técnicas, y por otro lado, la trinchera donde están los fierros, las fallas de amanecida y la presión por producir. Uno de los grandes problemas en nuestra industria es que muchas veces se implementan normas, estándares, solo para cumplir con una auditoría, pero en la práctica no se logra que esto se traduzca en una rentabilidad y disponibilidad real para el tema de los activos. Los programas de especialización de ARM tienen como propósito ser el puente definitivo para tomar el conocimiento de los estándares internacionales y alinearlos estratégicamente con las buenas prácticas de mantenimiento y confiabilidad. Lo que buscamos es desarrollar su capacidad de comprender estas buenas prácticas y sobre todo reforzamos su habilidad para aplicarlas en campo, para resolver problemas reales, gestionar el riesgo y generar valor para el negocio. Bueno, en esta oportunidad vamos a revisar los temas, los puntos a tratar como planner de mantenimiento con estas herramientas modernas y no podemos empezar sin tener las bases de la planificación. Este es un programa para planificación y el elemento clave como método de gestión para un plan eficiente de mantenimiento está sustentado bajo el estándar SAE JA1011 y JA1012, también conocido como RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad. RCM nace en la década de los finales de los 60 y los 70 con los estudios de Nowlan y Heap, ingenieros aeronáuticos que trabajaban para American Airlines, que en aquel tiempo se encontraba en un gran desafío, un tema de costos, penalizaciones, accidentes en el sector aeronáutico. Entonces, Nolan Heap elabora todo un estudio donde se sustenta que el mantenimiento no es una situación de realizar solo actividades preventivas y overhaul, sino que identificaron que las máquinas muchas veces no fallan por un tema de fatiga o factor tiempo, sino tienen otras situaciones que en su mayoría son malos ajustes, malas operaciones, mala selección de algunos repuestos. Entonces, estos eventos y condiciones son los que van a ocurrir en accidentes, se manifiestan en accidentes. Ahora, ¿cómo implemento un mantenimiento centrado en la confiabilidad? ¿Cómo logro elaborar mi plan? Para esto, el RCM requiere, en principio, tener un equipo multidisciplinario que ayude en la elaboración del RCM. Entonces, por eso que la primera fase, previo, en realidad al RCM, porque como RCM no es que, a ver, la primera fase ubique el equipo, sino que si usted va a implementar RCM, lo primero que tiene que tener es un equipo natural de trabajo, un equipo multidisciplinario que conste de los operadores, de los supervisores de operación, jefes de operación que conocen el negocio y la necesidad, y asimismo el equipo de mantenimiento, desde los técnicos, planners, supervisores, jefes de mantenimiento, acompañados de otras áreas especialistas como seguridad, calidad, que sean partes interesadas en el desarrollo de la planificación del mantenimiento. ¿Mm? Entonces, el RCM tiene fases y estas fases inician con la selección
de un sistema para definir su contexto operacional. ¿Cómo selecciona un sistema? En el programa de capacitación y preparación en jerarquización de equipos, explicamos qué métodos hay. RCM ya toma lo que usted ha seleccionado para que ese 20% que suele ser normalmente el porcentaje de equipos críticos en su planta, este pequeño porcentaje, analicemos y revisemos el contexto operacional de estos equipos. Luego, en una matriz de registro de RCM, se definen las funciones, las fallas funcionales, los modos de fallas, los efectos y consecuencias para luego elaborar la aplicación de la hoja de decisión de qué estrategia de mantenimiento voy a elegir. La parte de selección, comentamos que ya en el otro programa vamos a ver más en detalle de qué trata esta metodología de jerarquización. Una de ellas, aquí un ejemplo, el método de puntos, donde vamos a estudiar la criticidad de un activo por dos variables. Uno, la frecuencia de fallas y el impacto de estas fallas. El impacto puede ser impactos al tema productivo, a la operación, a la parada, a los costos de reparación, a las penalizaciones de seguridad o ambiente. Y estos niveles de impacto son los que en la matriz definimos para determinar las categorías o puntajes, ¿no? Valoraciones, para ver en qué parte de la matriz se encuentran, si puede estar en baja criticidad, mediana o alta criticidad, ¿no? La finalidad de un análisis de criticidad es identificar aquellos activos críticos que tienen la oportunidad de establecer mejoras. En este caso, para elaborar un plan de mantenimiento eficiente, voy a enfocar mi plan a los equipos más críticos, a los que me generan más problemas. Les decía que suele ser un promedio del 20%, sustentándose en los patrones del método de Pareto, ¿no? Donde el 20% de estos equipos suele ocasionar el 80% de los problemas. Luego se define el contexto operacional. El contexto tiene toda una suerte de medidas, desde el tema manuales, identificar los layouts, los PID, los diagramas de proceso, identificar cómo se maneja la máquina. Pero sobre todo el contexto operacional tiene que ver con el entorno donde trabaja este equipo, ¿no? Del entorno viéndose desde los insumos que usa, el tipo de ambiente, el tipo de operadores que tenga, si son calificados o no, igual la mano de obra, los técnicos que reparan están capacitados para la reparación de ese tipo de equipos, por ejemplo. Y también aquí vemos un ejemplo del contexto operacional en cuanto al entorno. No es igual que este neumático trabaje en este contexto de vía a este contexto B, que es diferente a la A, y mucho peor el contexto C. Entonces, la velocidad del desgaste o deterioro de un componente tendrá mucho que ver con el contexto de la operación. Entonces, puedes tener un equipo genérico y uno podría decir, bueno, el fabricante me recomienda hacer este tipo de mantenimientos para este equipo, pero el fabricante te fabrica un equipo genérico. Usted es el que a través de su realidad de su compañía, su contexto varía, ¿no? Entonces, dependiendo de ese contexto, tendría que ajustar sus estrategias de mantenimiento. Luego dice que en el método para elaborar un plan eficiente
se debe elaborar la función o definir en principio la función. El objetivo del mantenimiento es mantener el funcionamiento del activo. Ese es el objetivo principal de mantenimiento. Y con ello alcanzar obviamente la disponibilidad, pues, ¿no? Para ello debo tener claro cuáles son las funciones del equipo, porque si voy a mantener las funciones y desconozco qué funciones tienen los equipos, los sistemas, los componentes, entonces no voy a poder adelantarme o a controlar estas condiciones de la función. La SAE J1011 nos dice que para describir la función me debo apoyar en tres elementos: verbo, objeto y patrón de desempeño, como nos muestra aquí. Verbo, objeto, patrón de desempeño. Siendo el verbo, por ejemplo, para una llenadora, llenar, objeto, botellas, y aquí podría poner con soda, con gaseosa, con cerveza. Y el patrón de desempeño, a 72.000 botellas por hora. Entonces, eso sería la descripción estandarizada de una función de un equipo o sistema. Aquí un ejemplo del estándar de funcionamiento. ¿Cómo describo? Si decimos que la función tiene que ver con el objeto y el verbo, transferir es el verbo, agua es el objeto, desde la toma de succión hasta el tanque 1, hasta ahí he descrito parte de la función. Pero cuando voy a agregarle el estándar de funcionamiento, le digo, mira, vamos a transferir el verbo, el agua, el objeto, desde la toma de succión hacia el tanque 1 a 70 galones por minuto con una presión de 50 psi, más menos 3. Y nunca menor a 50 galones por minuto. Entonces ya estableció sus parámetros de desempeño. El momento que estos parámetros cambien, el sistema o equipo habrá perdido la función. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la pérdida de la función, nos vamos a referir a la falla. Y las fallas pueden ser totales o parciales. Se definen totales si no realizan ninguna acción referida a su función, se paralizó. Y parciales cuando se encuentra realizando una acción por debajo del nivel deseado, pero por encima del nivel cero. Acá nos decía que nunca menor a 50 galones por minuto, no menor a 47 porque es más menos 3 PSI. Pero si hay una fuga, pero todavía puedo trabajar. Y como vemos acá, tengo mi sistema hidráulico, le he puesto unos trapos, unos obturadores temporales para que el equipo trabaje. Está trabajando, no llega al nivel cero, pero está sobre el nivel cero, pero ya está debajo del estándar deseado, de los parámetros de desempeño. Entonces, es una falla sí, pero mientras no pare, es una falla parcial. Si paró ya el equipo totalmente, es una falla total, así se le considera. ¿Cómo describo las fallas bajo el estándar y para el control del mantenimiento? Si decimos que el estándar de la función es transferir, que era el verbo, recordarán, transferir agua al tanque 1 a una presión, aquí está el parámetro de desempeño, de 70 galones por minuto y 45 psi. Entonces, ¿cómo es que falla el activo? Uno, no ser capaz de transferir agua al tanque 1. Esa es la primera falla total. No puede enviar agua. Transferir agua con un caudal menor a los 70 galones. O sea, menor a 70. Entonces, eso ya representaría que estamos ante una falla. Transferir, dice, agua a una presión menor a 45 psi. Entonces estaremos ante una falla. Entonces podemos describirla de muchas maneras, las fallas, para luego elaborar el modo de falla, que ese es otro punto que se trata en RCM.
Aquí tenemos un modelo de la matriz RCM para describir tanto la función, que debe tener verbo, objeto y patrón de desempeño, o estándar, acá dice funcionamiento, y la falla funcional, que es la negación de la función, que puede ser total o parcial. ¿Ok? En el programa también vamos a revisar ciencia de datos, vamos a revisar el programa Python, haciendo la reflexión que un activo no falla cuando se rompe, falla cuando no supimos leer la probabilidad a tiempo. Y eso nos va a permitir la ciencia de datos, Python, porque es común para poder evaluar las probabilidades, la confiabilidad de un equipo, siempre se requiere del departamento de ingeniería de confiabilidad. Ser ingeniero de confiabilidad implica mucho conocimiento y destreza en los cálculos matemáticos y estadísticos para evaluar la probabilidad de un sistema, equipo o componente. Pero ahora, con la llegada de la ciencia de datos y Python, esto se agiliza enormemente. En este programa, usted va a aprender de estadística, del negocio del mantenimiento y sobre todo de la programación en Python para obtener estos datos, las probabilidades de falla como la confiabilidad de un activo, que vendría a ser la probabilidad de no falla. Acá podemos hacer referencia que nosotros tenemos un equipo nuevo y luego falla. Cuando hablamos de probabilidad de no falla, es que estamos hablando de la confiabilidad, porque la confiabilidad, la teoría nos dice, es la probabilidad que un equipo trabaje correctamente en un tiempo determinado sin fallar bajo las condiciones prescritas de funcionamiento. Entonces, mientras que el sistema no falle, a eso le vamos a llamar confiabilidad. Pero cuando el sistema falla, a eso le vamos a llamar probabilidad de falla. Entonces, si nosotros tenemos este ejemplo aquí, nuevo, y acá ya falló, entre el tiempo que ha transcurrido, si yo digo, bueno, en el 50% me ubico, aquí la probabilidad de falla de cuánto es. Como ya sé que ocurrió con la falla, yo digo, bueno, esta mitad es el 50% de probabilidad de que el sistema no falle, como también es el 50% de que el equipo falle. ¿Ok? A ver, un ratito. Voy a acomodar acá. Ah, ya, la confiabilidad y la probabilidad de falla son una sola realidad vista de dos decisiones distintas. Aquí tenemos la confiabilidad en el tiempo más la probabilidad de falla en el tiempo es igual a 1. Dice acá, existen dos curvas, existe una sola realidad vista desde dos decisiones distintas. Aquí tenemos una curva de la confiabilidad que disminuye en el tiempo y una curva de probabilidad de falla que se incrementa en el tiempo. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de falla y la confiabilidad es 1, como lo muestra acá. Si yo tengo una confiabilidad del 70%, la probabilidad de falla es del 30%. O al revés, tengo un 30% de confiabilidad, automáticamente tengo un 70% de probabilidad de falla. Eh, las probabilidades de los fallos, vale decir, y el tema de la confiabilidad, son aspectos que tiene un indicador, porque nosotros en mantenimiento tenemos la confiabilidad y la mantenibilidad. La mantenibilidad está relacionada con los tiempos de reparación, cuánto demora en reparar un sistema o equipo. Y la confiabilidad tiene que ver con las fallas, tiempo entre fallas, ¿no? El famoso TBF. Entonces, los TBFs son los que me van a ayudar a evaluar la confiabilidad de un equipo. Aquí tenemos un ejemplo, un estado lógico
donde 1 es la operación y 0 es que no está operando, están reparando. Entonces aquí estoy viendo que está en operación. Ha operado 1, dice, vamos a ponerle que es un mes, y luego ha parado. Ha parado un promedio de un mes también, aparentemente por el dibujo. Pero esto, recuerden, no nos interesa porque ese es tiempo de reparación. Nos interesa para la evaluación de confiabilidad y probabilidad de fallo los tiempos entre fallas. Entonces luego tengo acá el T2, que es el segundo TBF, y tengo el T3, que vendría a ser el tercer TBF. Entonces los TBFs son los tiempos entre fallas, time between fire, ¿no? Tiempo entre fallas. Este registro de TBFs, aquí yo tengo, si en mi horómetro paré a las 100 horas y paramos, no sé, 10 horas, ¿no? El tiempo entre reparaciones será 10 horas que se ha tomado reparar, pero el equipo, de una vez que entró a servicio, a la hora 100, trabaja 100 horas, mi primer TBF será 100. Luego se repara y como acá fue 100, acá van las 200 horas. Las 200 horas más 200, más 20 días acá, o 20 días, pongámosle. Entonces, estábamos hablando en horómetro, ¿no? 100, decíamos 200. 200 horas, estoy en 200 horas. Acá tengo 200 horas más. Mi segundo horómetro ya no es 100. Mi TBF aquí era 100. Aquí será 200. ¿Ok? Y así, aquí tengo 100 de pronto, mis TBF será 100, 200, 100. Y así puedo tener toda una lista de todos los eventos de fallo. Ojo, los TBF para su registro son los tiempos donde se han atendido actividades correctivas. Yo elaboré un mantenimiento preventivo, no se calcula en los tiempos TBFs. ¿Ok? Aquí vamos a revisar cómo se tratan en Python las tablas de frecuencia a través de los bits, cómo se elabora un histograma, cómo se elabora la función, el método de Weibull a través del modelamiento matemático usando Python y estadística, obviamente. También tomar en cuenta, tomar en cuenta, ahí está. Tomar en cuenta que para la ingeniería de confiabilidad en los estudios se habla de manera general de dos sistemas, un sistema reparable y un sistema no reparable. ¿Cuáles son los reparables? Son aquellos elementos cuya condición operativa puede ser restaurada después de la falla por una acción de reparación diferente al reemplazo total del equipo. Mientras que los no reparables son activos que no se reparan, cuya condición operativa no se puede restaurar después de una falla. ¿Quiénes son esos? Un filtro, una manguera, un rodamiento, de una vez que se han picado, se han roto, ya no puedo volverlos a usar. Mientras que un sistema reparable son los elementos conjuntos, ¿no? Un caterpillar, un cargador frontal, un molino, tiene diferentes elementos y cuando van fallando voy reparando porque el sistema es reparable. ¿Ok? Es probable que cambie el rodamiento, que no es un reparable, pero lo estoy cambiando para el historial del sistema reparable. Aquí tenemos los sistemas reparables y no reparables. Los sistemas reparables a lo largo del tiempo van apareciendo las fallas y se va registrando en este eje X, ¿no? Mientras que los sistemas no reparables, que tienen una sola vida, terminan su ciclo y se renueva por un elemento
o componente nuevo. Igual, se daña el filtro, se saturó, cambio por uno nuevo. Y así. Ojo, es importante también aclarar que cada organización, en base a sus políticas, determina qué es un sistema no reparable, porque también hay sistemas donde por políticas, de una vez que fallan, no se reparan, se consideran no reparables, como los sistemas redundantes del sistema hidráulico de las alas de un avión, por ejemplo. Una vez que este falla, se podría reparar, pero por seguridad, siempre esos sistemas se compran todo el kit y el equipo completo nuevo. ¿Ok? Eso es a grandes rasgos la diferencia entre sistemas reparables y no reparables. Ahora, nosotros veíamos que los componentes reparables en esta línea X, podríamos decir, se van registrando las paradas. Pero para los estudios estadísticos, nosotros podemos encontrar un factor que se llama tasa de fallos, que de manera matemática y visualmente me ayuda a comprender la tendencia de una falla. Ejemplo, acá yo tengo de manera lineal el tiempo calendario. Entonces acá nos dice que esta falla ha ocurrido a las 177 horas, ¿no? Aquí, 177. Luego ha trabajado 65 horas. Luego ha parado 242. Luego ha trabajado 51 horas, o ponle días, ¿no? Días, 51 días, y ha parado, miren, 293. Luego tengo en operación entre fallas 43 días, luego 32 días, luego 27 días y luego 15 días. Pero si yo lo veo de esta manera, se ve muy simple. Entonces, para eso, Nelson Allen elabora un diagrama que nos permite visualizar de manera más clara una tendencia de un sistema reparable. Entonces, en vez de a la primera falla estar aquí, aquí ya la primera falla le establece que la va a colocar en un cuadrito acá. A las 177, ¿eh? Ahí está más o menos. A las 242 pasa la segunda falla y acá tenemos la otra falla. A las 293 la otra falla. A la 336 la otra falla. Y vamos viendo que se comporta de una manera sospechosa. Si se fijan, si yo trazo acá, otro color. ¿Ok? Lo que estamos viendo es que el sistema se está empinando. Habría que ver si basta para determinar que es un sistema triste o alegre o neutro. Entonces, esto es un aporte de este estudioso Nelson Allen. ¿Para qué me sirve? Para identificar si tengo un sistema triste, feliz o neutro. ¿Cuándo un sistema es triste? Cuando la cantidad de fallos van ocurriendo cada vez más corta. Antes ocurría, miren, tenía una distancia de T1 a T2, tenía esta distancia. Pero ahora de T2 a T3, la distancia es un poco más corta. Entre T3 y T4 es más corta. T5 del 4 al 5, por ahí está. 5 a 6 también es corta. De 6 a 7 cada vez más corta. Si eso lo llevamos al gráfico, vamos a ver lo que nos está mostrando aquí. Vamos a ver que estamos viendo un sistema triste. Cuando tiene este tipo de formación, es un sistema triste. Y a eso le denominamos sistema triste. Existe una degradación en la confiabilidad. ¿Cuándo es feliz? Cuando las fallas van ocurriendo cada vez más distantes. ¿Ok? Cada vez
más distantes. Acá ustedes pueden ver, empezó con una cantidad, pero ahora la distancia es más larga. Aquí también varía. Por tanto, de empezar mal, ahora cada vez se estira un poco más. Entonces, a ese sistema nosotros le denominamos sistema feliz. ¿Por qué? Porque las fallas cada vez se están reduciendo, cada vez en el tiempo se amplían más y eso asegura una mayor disponibilidad. ¿Cuándo es neutro? Cuando los, este, los tiempos entre fallas son oscilantes, vale decir, no tienen una tendencia ni a la subida ni a la bajada. Y como no tienen una tendencia, se suele graficar en diagonal, como ustedes están viendo. Ahí está. ¿Sí? En diagonal nosotros vamos a soler ver a, a los sistemas neutros. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos, hablamos del estudio de Nolan y Heap cuando chequeaba el RCM, nosotros podríamos ver aquí tenemos un ejemplo de esas curvas estudiadas, y ya ellos nos dicen que las máquinas a lo largo del ciclo de vida fallan porque hay un incremento de las fallas y por tanto esto es un sistema triste, ¿verdad? Acá vemos también, empezó mal y luego se estabiliza y luego empieza a fallar. Acá nunca empezó mal, siempre ha trabajado bien y empezó a fallar. En este modelo, desde el inicio empezó a tener desgaste, de repente con jinetes, algunos equipos claves, pero a lo largo del tiempo va ocurriendo un deterioro. Esto de aquí ocurre solo, miren, 6 y 5, 11. En un 11% de los modos de fallar de las máquinas están agrupadas en este paquete. El resto de máquinas suele fallar antes o después que usted tome controles. ¿Por qué? Porque el sistema no te avisa. Acá dice, miren, el tiempo no es que empieza a fallar. Ni uno empieza a fallar acá en el tiempo. Todos están este, de manera neutra, ¿no? Entonces, esto de aquí, como ustedes verán, ocupa el 89%. Entonces, si la mayoría de la probabilidad de falla ocurre en este tipo de condiciones aleatorias que no se puede estimar por el tiempo nada más de degradación, entonces la recomendación es a estos equipos, a estos del segundo grupo, aplicarles las estrategias, en este caso del RCM, con Python. En este caso otros van a usar Python, otros hacen el Minitab, buscan el Excel y se hace un trabajo, pero Python ahora te agiliza enormemente, ¿no? Agiliza enormemente esta situación. Entonces, para los sistemas, cuando nosotros queremos analizar tasas de fallos, la curva que viene en bajada, a eso la denominamos mortalidad infantil o beta menor a 1, como hemos visto acá. ¿Ves? Beta 1 es igual a un sistema neutro. Aquí en lo que vamos a observar es que esta curva se mantiene constante. Pero si la falla se incrementa como un sistema triste, lo que vamos a ver aquí es que la tendencia del fallo es mayor. Eso es lo que evidencia. Mi tendencia de fallo es mayor y aquí mi tendencia de fallo es menor, ¿no? O sea, cada vez es más lejano. Y aquí, en beta mayor a 1, cada vez las fallas son más cercanas. Y por eso esa tendencia al crecimiento. Bien, cosas como esas son las que vamos a revisar
En Python, ya que estamos aquí, les muestro un ejemplo de un modelo que revisamos en Python. A ver, un momentito. Ujú. Dentro del programa vamos a instalar eh, Python Collaboratory ya de Google. Ahí ya en el programa se enseña, se detalla cómo hacer la instalación. Pero lo que deberíamos lograr es elaborar los códigos para establecer las medidas de confiabilidad. Por ejemplo, pip install reliability son las librerías que se instalan de confiabilidad. Aquí tenemos las librerías para distribución de confiabilidad, filtros de confiabilidad, probabilidad y ploteo. Entonces, todo esto descargamos en el código, aprendemos, importamos un archivo Excel donde estén todos los TBFs del histórico de mi planta y con eso, a través de los análisis con estos códigos, podemos identificar de qué datos se tratan, qué desviaciones tienen, ¿sí? Y podemos elaborar nuestros histogramas, calcular Sturges, que ya vamos a ver ahí de qué se trata. Entonces se calcula el histograma, se calculan los parámetros de Weibull de manera rápida y sin tanto inconveniente. Aquí tenemos, por ejemplo, alfa, que está en 3.53, beta 3.57 y gamma 27.78. Vamos a poder observar las probabilidades que vamos a analizar en esos tiempos. Vamos a plotear para ver la curva de densidad de fallos de este equipo en estudio y también puedo modelar la probabilidad del fallo, como está acá. ¿Ok? Aquí tenemos la curva de la confiabilidad y por último la tasa de fallos. Y acá podemos ver que venía de un neutro y se va a eh, a una tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque mi beta, aquí ya lo estamos viendo, en clase ya se detalla esto, pero lo que pasa es que aquí mi beta ha de ser mayor a 1. Aquí está beta, 3.57, está altísimo, ¿ok? Todo esto de aquí, estos códigos vamos a tratar en el programa. Luego, otra herramienta que se va a usar es el famoso SAP PM. Aquí vamos a identificar en principio los datos maestros desde la creación y las transacciones para elaborar puestos de trabajo, ubicaciones técnicas, los equipos, los puntos de medida de los contadores, la lista de materiales y los catálogos. Aquí en esta parte del programa se capacita sobre las pestañas, casillas que se llenan para lograr nuestro objetivo, que es establecer nuestros datos maestros para luego cargar nuestras estrategias de mantenimiento. Entonces la estrategia define cuándo se va a hacer el trabajo, pero aquí entra otro punto, los paquetes. Los paquetes de mantenimiento deciden, se definen cada cuánto, ¿no? Entonces acá tenemos estrategias de 3, 6 y 9 meses y en cada uno hay un paquete. ¿Ok? Todo esto, este estudio que se hace en esta parte del programa es para poder comprender y elaborar las hojas de ruta. Entonces las hojas de ruta vienen a ser la previa para la planificación, la programación del mantenimiento. Toda hoja de ruta tiene una cabecera donde se detallan las operaciones, las suboperaciones, los componentes que va a necesitar para esas suboperaciones y componentes, ¿no? Utilidades que tienen que ver con las herramientas y equipos y los paquetes de mantenimiento, que es lo que anteriormente usted ya habrá aprendido a elaborar. ¿Ok?
Aquí en la cabecera de la hoja de ruta, aquí nos muestra qué es lo que vamos a ir cargando, ¿no? Desde la hoja de ruta para el sacador primario, el grupo de planificación. Aquí colocamos las casillas de los puestos de trabajo relacionados a estas ubicaciones técnicas, la utilización, quién lo va a usar, mantenimiento, quién lo va a usar. Entonces, toda una serie de información interesante para que usted aplique esto en CAP. El otro programa que se estudia dentro de esta especialización es Power BI. En Power BI nosotros hablamos de la importancia de la fuente de datos y la gran variedad que hay en el entorno para que luego ese Power BI se transforme en un Power eh, Query. El query lo que hace es toda esta data que estoy recogiendo en la fuente de datos, la transformo para que de alguna manera quede más ordenada para hacer la visualización de la data. Muchas veces esa información o tablas que se crean no están completamente llenas. Entonces, cuando yo veo ese tipo de problemas, es mejor crear mis propios reglas de cálculo y eso es usando los famosos DAX en este proceso de desarrollo de informes con Power BI. Luego que ya he transformado y he cargado nuevas fórmulas o bases de datos, lo que voy a hacer es llevar todo esto nuevamente a Power BI a través de ciertas menús que están ahí en el sistema para poder visualizar el informe. En el programa se especifican las características de Power BI, las recomendaciones que te hace con otros manuales. Y en esta parte yo he decidido escoger porque los gráficos para mantenimiento son todo lo que usted quiera. Usted tiene una forma de graficar, por ejemplo, acá la planificación, programación, ejecución, que tengan dos variables, se recomienda este tipo de gráfico. Pero si tienes más variables, más de 8, de 6, entonces te recomienda este tipo de gráficos. Entonces los gráficos, los modelos, usted los elige, puede, en el programa se explica cómo se puede dar hasta color, tamaño, para que resalte su informe. En esta parte de... em, ah, aquí ha habido un pequeño error. A ver, vamos a corregir, vamos a corregir. Ujú, ujú. Ah, me había pasado. Bueno, mientras corrijo esto, este es el... seis, y aquí ya no va esto. Va esto de acá. Un momentito, estoy corrigiendo la presentación. Ah, bien, comentábamos que en esta parte de los gráficos para mantenimiento en el programa de Power BI se explican los métodos, los tipos de casillas, de gráficos que puede usar para su informe, cómo hacer el desarrollo de sus queries, cómo transformar los datos. Hay ejercicios con base de datos para transformarlos. También hay ejercicios de nuevas fórmulas usando los famosos DAX,
los modelados enlazando las diferentes tablas y terminamos entregando un reporte y aprendiendo a exportar. Es más, aquí tenemos un ejemplo que podemos exportar el Power BI a través de la red y lo podemos visualizar en un PPT, como estamos viendo acá. Está un poco lento, es por la red. Entonces, esto es la parte con Power BI. Luego también tiene el programa, el punto o la herramienta MS Project. MS Project desarrollamos etapas desde los alcances de los proyectos, enfocándonos al tema de mantenimiento, como las paradas mayores, como un proyecto. Ahí aprendemos los desgloses de los trabajos, más conocidos como los EDT. Entonces, cómo desglosar nuestras actividades, cargarlas al software, cómo identificar la ruta crítica y cargar nuestros recursos. Entonces, todo esto se desarrolla en el programa Planner de mantenimiento con herramientas Python, SAP Power BI y MS Project. Bueno, me despido con esta reflexión. Hay tres tipos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los que ven que las cosas suceden y los que se preguntan, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Bien, les agradezco su tiempo. Quedo abierto a sus preguntas del programa. También comentando de que en la plataforma ARM, nuestra página web, y también en el canal del YouTube se encuentran materiales, unos gratuitos, y en nuestra plataforma están los cursos completos, grabados, para quienes quieran tomar y estudiar de acuerdo a su tiempo, a la flexibilidad de su tiempo, puedan llevar los programas. Y para aquellos que decidan desarrollar los programas en vivo, solo se comunican conmigo para completar un grupo de estudio y podamos programar una fecha definida para el inicio del programa en vivo. Muy bien, les agradezco su tiempo, quedo abierto a sus preguntas, que tengan una excelente semana. Gracias.